Miren, yo sé que hay historias que uno escucha y dice, carajo, qué mala suerte tiene la gente. Pero créanme, la mía es de esas que ni el guionista más loco se atrevería a escribir. Es una historia de fuego, de dolor y de una verdad que, cuando te explota en la cara, te deja sin aire. Aunque hayan pasado 20 años, yo soy Ricardo. Y esta historia empieza, como todas las buenas historias de vida, con la ilusión. Elena y yo nos conocimos jóvenes, nos casamos con lo justo y trabajamos duro para tener nuestra casita en el barrio. El sueño completo, el que te hace sentir que la vida vale la pena, llegó cuando supimos que venía Gabriel. Gabriel, elegimos ese nombre porque significaba la fuerza de Dios. Y eso era, una fuerza que nos movía. Elena, mi vieja, era la mujer más hermosa del mundo cuando estaba embarazada. Parecía una virgen, con esa panza grande y la sonrisa permanente. Yo le hablaba a la barriga todas las noches. Le prometí a Gabriel que iba a ser el mejor padre del mundo, que nunca le iba a faltar nada. El día que nació fue el mejor de mi vida, sin duda. Un sol de bebé, gritón, con un montón de pelo oscuro. Yo estaba ahí, agarrándole la mano a Elena, sudando más que ella. Cuando me lo pusieron en los brazos, sentí ese amor que te rompe el pecho, el que te dice que ya no eres solo tú, que ahora hay alguien más importante que tu propia existencia. Estábamos en el Hospital Central, la sección de maternidad, la que era más antigua, pero la que tenía a las mejores enfermeras. Decían, Gabriel estaba perfecto. Nos quedamos 3 días. Yo iba y venía del trabajo para verlos. Elena no lo soltaba. La noche del tercer día, yo me había quedado un rato extra. Cerca de las 11, me fui a casa a ducharme y a preparar las cosas para el alta del día siguiente. Estaba tan feliz que no cabía en mi piel. Fue la televisión la que me avisó. Yo estaba doblando una mantita cuando vi el titular en la pantalla: incendio en el ala de pediatría del Hospital Central. La sangre se me congeló, la manta. El control remoto se me cayó de la mano. En ese momento, el mundo se detuvo. Solo escuchaba mi corazón golpeando mis costillas como un tambor desesperado. Yo sabía que Elena y Gabriel estaban en el segundo piso, justo en esa ala. Salí corriendo, no me puse ni chaqueta. Recuerdo la brisa fría de la madrugada, golpeándome la cara mientras manejaba como un loco. No sé cómo no choqué. Cuando League, el caos era total. Ambulancias, bomberos, sirenas, humo denso saliendo por las ventanas a gritos desgarradores de madres y padres. Era el infierno en la tierra. Yo me abrí paso a empujones. Busqué a un policía, a una enfermera, a quien fuera. Mi esposa, mi hijo, Elena y Gabriel Vargas. Un bombero me detuvo, tenía la cara tiznada y los ojos rojos. Señor, tiene que retroceder. Estamos evacuando. Mi familia está dentro. ¡Carajo! Estuve parado ahí, en medio de la calle, sintiendo como el miedo me comía las entrañas, mientras veía cómo sacaban camillas. Veía gente llorando de alivio al encontrar a sus seres queridos, y veía gente que caía de rodillas, con un dolor mudo que se sentía hasta en el aire. Pasó una. Pareció una eternidad bajo ese cielo oscuro y rojizo por las llamas. Finalmente, encontré a Elena. Estaba afuera, sentada en una acera, cubierta con una manta de emergencia, pero Han corría hacia ella. Mi amor, ¿estás bien? ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde lo tienen? Elena levantó la mirada. Nunca voy a olvidar esa imagen. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban vacíos, opacos, como si le hubieran robado el alma. Ricardo, en su voz, era un susurro roto. Me senté a su lado. La abracé con todas mis fuerzas, pero ella no me devolvió el abrazo. Ann se quedó rígida. El humo en el pánico. Hubo un cortocircuito en la incubadora de al lado. Se propagó muy rápido, me explicó, mientras las lágrimas finalmente le mojaban las mejillas. La enfermera nos sacó a mí me sacó primero, pero cuando fue por los bebés, el pasillo se llenó de humo. No pudo. No pudo. Dos palabras que borraron todos mis sueños, todas mis promesas, todo el futuro que habíamos construido. Gabriel, a nuestro primer hijo, el que apenas habíamos conocido, perdido en ese maldito infierno de humo y negligencia. El dolor no se puede describir. Es un agujero negro que te absorbe. Yo quería gritar, quería golpear las paredes, pero solo podía abrazar a Elena y llorar con ella en silencio, sintiendo el cuerpo de mi esposa temblar de una manera que me hacía pensar que ella también se iba a romper. Los días siguientes fueron una niebla. El funeral fue pequeño. No teníamos un cuerpo completo para enterrar, solo una urna con lo que pudieron recuperar. Era una ofensa a la memoria de nuestro hijo. Elena dejó de comer. Yo intentaba ser fuerte por ella, pero cada vez que entraba a la habitación vacía de Gabriel, sentía que me ahogaba. Un mes después, el director del hospital, un hombre mayor y muy serio, nos llamó. Nos sentamos en su oficina, que olía a desinfectante y culpa. Señores Vargas, empezó, con esa voz formal que usan los que tienen que dar malas noticias.
Entendemos su dolor. Esto ha sido una tragedia para toda la comunidad. Hemos revisado a fondo las circunstancias. Habló de indemnizaciones, de procedimientos fallidos, de la enfermera que había intentado salvar a los bebés y que ahora estaba destrozada. Pero nada de eso importaba. Queríamos a nuestro hijo. Entonces, el director hizo una pausa, y lo que dijo después me tomó completamente por sorpresa. Hay otra situación que deben considerar. En el mismo incidente, hubo otro bebé que perdió a sus padres. Un matrimonio que estaba visitando a sus familiares en el hospital y que murieron en un accidente de tráfico esa misma noche, justo cuando el bebé estaba en la sala de cuidados. El bebé está solo, no tiene familia. Conocida es un varón, lo llamamos Mateo. Por ahora, Ana Elena levantó la cabeza por primera vez en semanas. Es una coincidencia terrible, continuó el director. Pero al ver la conexión de la tragedia, y sabiendo que ustedes tenían todo preparado para ser padres, hemos pensado que quizás, en lugar de la compensación material, podríamos ofrecerles la posibilidad de adoptar a Mateo. Anel necesita una familia. Y ustedes, yo miré a Elena, sus ojos se habían iluminado apenas. No era la alegría. Era una chispa de necesidad, la necesidad de cuidar, la necesidad de llenar ese vacío atroz. ¿Podemos verlo?, preguntó ella, con la voz aún áspera por el llanto. Fuimos a la guardería. Ahí estaba, en una cuna, un bebé tan pequeño, tan indefenso. Tenía el pelo más claro que Gabriel, los ojos cerrados, parecía dormir en un mundo de paz, ajeno al infierno que lo había dejado huérfano. Elena se acercó a la cuna y por primera vez desde el fuego sonrió, una sonrisa tenue, llena de tristeza, pero una sonrisa al fin. «Es tan chiquito», murmuró ella. Yo dudé, no quería reemplazar a Gabriel. Nadie podía reemplazar a Gabriel, pero ver a mi esposa aferrarse a esa pequeña posibilidad de vida, de futuro. Sí, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo vamos a adoptar, vamos a ser sus padres. Y así fue como, 2 meses después de perder a nuestro Gabriel, llegó Mateo a nuestras vidas. No voy a mentirles, el inicio fue difícil. Cada vez que le cambiábamos el pañal, o lo alimentábamos, yo pensaba en Gabriel. ¿Cómo habría sido? Habría tenido los ojos de Elena, pero Mateo era un sol. Era tranquilo, risueño, nos obligó a seguir adelante. Nos obligó a pintar de nuevo la habitación, y comprar ropita. A volver a ser una familia. Lo amamos desde el primer día, no como un reemplazo, sino como nuestro hijo. Era la prueba de que incluso después de la peor tormenta, la vida seguía latiendo. Los años pasaron volando. El recuerdo del incendio se convirtió en una cicatriz dolorosa, pero que ya no sangraba. Gabriel era nuestro ángel, y Mateo era nuestra realidad. Mateo es un muchacho alto, fuerte, con mi mismo sentido del humor, aunque sacó la inteligencia de su madre. Es buen estudiante, jugaba fútbol en el equipo del barrio. Hoy, mientras les cuento esto, Mateo está a punto de cumplir 18 años. Está terminando la secundaria y planea estudiar ingeniería. Hemos sido una familia feliz, con sus altibajos, claro, como todas. Pero la base era sólida. El amor inmenso por ese muchacho que llegó a nosotros envuelto en una tragedia. Yo siempre fui muy protector con Mateo, aunque quizás demasiado. Siempre sentía que si la vida ya nos había quitado algo una vez, podía volver a hacerlo. Pero él nunca fue problemático. Era un hijo ejemplar. Hace unos meses, mientras celebrábamos su cumpleaños número 17, Elena me miró y me dijo, Ricardo, si no fuera por Mateo, no sé dónde estaríamos. Él nos salvó, y era verdad. Él nos salvó. Todo parecía tranquilo, normal. Los problemas eran los típicos en la universidad. Si le dábamos permiso para salir hasta tarde con los amigos. La vida hasta que llegó el llamado. Fue hace apenas unas semanas. Yo estaba en el taller, revisando un motor, y mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé contestar, pero algo me empujó a hacerlo. ¿Aló? Una voz ronca, muy débil del otro lado. ¿Una voz de mujer mayor? ¿Hablo con Ricardo Vargas? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hubo un silencio largo, lleno de un ruido sordo, como si la persona estuviera respirando con dificultad. Señor Vargas, mi nombre es Lucía Anjo. Yo trabajaba en el Hospital Central. Hace 18 años, mi corazón dio un vuelco. El Hospital Central, el incendio. ¿Qué quiere, señora? Si es por el tema legal, eso ya se cerró hace mucho. No es legal. Señor Vargas, es moral. Yo necesito hablar con usted y con su esposa. Necesito confesarme. La palabra confesarme me sonó a algo terrible. ¿Confesar qué, Lucía? La voz se hizo más débil, casi un susurro. Yo fui la enfermera de turno en la sala de pediatría la noche del fuego en Yo. Yo soy la que cometió el error. Un error que ha vivido conmigo todos estos años. Me estoy muriendo, señor Vargas. Tengo cáncer.
y no me queda mucho. No puedo irme sin decirles la verdad sobre Mateo. Y sobre Gabriel sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mateo. Gabriel, ¿qué demonios podía haber de verdad que no supiéramos? Señora, dígame ahora, ¿qué pasó esa noche? ¿De qué error habla? No por teléfono. Es demasiado delicado. Es una cosa que cambia la vida. Estoy en el Hospital San Judas, en el pabellón de cuidados paliativos. Vengan rápido, por favor, antes de que sea tarde. Y luego, la línea se cortó. Me quedé con el auricular pegado a la oreja, el motor del coche que estaba arreglando zumbando a mi lado, pero yo no escuchaba nada. Solo el eco de esas palabras. La verdad sobre Mateo y sobre Gabriel. Dejé el taller a medio cerrar. Agarré la camioneta y fui directo a casa. Encontré a Elena en la cocina, haciendo la cena. Olía a cilantro y a paz. Una paz que yo sabía que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Elena, tenemos que ir al hospital. Ahora mismo. Ella me miró, extrañada por mi rostro pálido. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Algún problema con Mateo? No, es algo del pasado. Una enfermera, la que estaba la noche del incendio. Dice que se está muriendo y que tiene que contarnos algo sobre Gabriel. Algo sabrá Mateo. El color se le fue de la cara a Elena. En el recuerdo del fuego siempre era un golpe bajo. ¿Qué puede ser, Ricardo? Ya pasó tanto tiempo, no lo sé, mi amor. Pero por la voz que tenía es algo grave. Algo que la está matando por dentro. En 15 minutos estábamos en el coche, manejando hacia el Hospital San Judas. El camino se sintió largo, pesado. Yo intentaba convencerme de que era solo una mujer delirando, buscando atención en sus últimos momentos. Pero en el fondo, la voz de esa señora Lucía sonaba demasiado sincera, demasiado desesperada. Llegamos al hospital. Era un lugar sombrío, silencioso, lleno de ese olor a tristeza y medicina. Encontramos la habitación de cuidados paliativos, la 304. Llamé a la puerta suavemente. Adelante, dijo una voz apenas audible. Entramos. La habitación era pequeña, con la luz tenue. Lucía estaba en la cama, conectada a varias máquinas. Era una mujer demacrada, con la piel transparente y los ojos hundidos, pero en esos ojos había una urgencia terrible. Ella nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Nos sentamos en las sillas de plástico junto a la cama. Gracias por venir, dijo, con un esfuerzo visible. No pensé que lo harían. Usted dijo que tenía la verdad, le recordó Elena, con la voz temblando. Sobre Gabriel. Lucía asintió lentamente. Tomó un respiro profundo y empezó a hablar. Su voz era un hilo, pero cada palabra cayó sobre nosotros como una piedra pesada. Yo era la encargada de la sala de cunas esa noche. El fuego fue un horror. El humo llegó rapidísimo. Yo tenía que sacar a los bebés. Sané a todos. Había 10 cunas. Hizo una pausa para toser. Yo le ofrecí un vaso de agua, que ella apenas pudo beber. Cuando sonó la alarma, el pánico me ganó. El protocolo era claro: primero las madres, luego los bebés. Yo saqué a la señora Vargas, a usted, Elena, y volví por los recién nacidos. El humo era tan espeso que no veía nada. Solo agarraba los bultos envueltos en las mantas y los ponía en el pasillo, donde el aire era un poco mejor. Yo estaba histérica, actuando por instinto, no pensando en cuando logré sacar a 6 bebés. El fuego ya estaba muy cerca. Me desmayé por el humo. Cuando me despertaron, ya todo había pasado. Hubo 3 bajas, 3 bebés que no sobrevivieron. Nosotros sabíamos de nuestro Gabriel y otros 2 bebés que habían muerto por inhalación de humo. Pero hubo algo que no le dije a nadie, algo que solo yo supe cuando revisamos las pulseritas de identificación. Y es por eso que no he dormido en 18 años. Lucía nos miró directamente a los ojos, y lo que dijo después me hizo sentir que la cama de hospital giraba a mi alrededor. Señores Vargas, hubo an error. En la confusión, con el humo, al tomar a los bebés de las cunas, no me di cuenta de que las pulseras se habían caído o se habían intercambiado en el pasillo. Cuando el director del hospital me obligó a hacer el inventario, me di cuenta de que uno de los bebés que había muerto no era el CEO, el bebé que murió esa noche, y que ustedes enterraron como Gabriel Vargas. Era Mateo. Yo sentí un escalofrío helado. Elena se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. ¿Qué está diciendo, Lucía?, logré preguntar. Mi voz apenas un graznido. Su hijo, Gabriel Vargas, en él sobrevivió. Él fue uno de los que yo logré sacar, pero la pulsera que tenía puesta era la de otro bebé. Un bebé que había sido declarado huérfano y que supuestamente había muerto. Por eso, cuando el director les ofreció a ese niño que sobrevivió, el que ustedes llamaron Mateo, en Lucía se detuvo. Le faltaba el aire. Yo me incliné para escuchar mejor. El bebé que ustedes adoptaron, al que criaron, el que está a punto de cumplir 18 años, ese, señor Vargas, es su verdadero hijo. Es Gabriel. En el silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el pitido de las máquinas. Mateo era Gabriela, nuestro hijo, el que creímos perdido. Pero si Mateo era Gabriel, espere un momento, dije.
intentando ordenar el caos en mi cabeza. Si Mateo es Gabriel, ¿quién era el bebé que murió? El que enterramos. Lucía cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus sienes. El bebé que murió, el que llevaba la pulsera de Gabriel, era el bebé que se suponía que estaba solo. El bebé que ustedes pensaron que era el huérfano Mateoan, y el verdadero Mateo, continuó Lucía, abriendo los ojos, llenos de culpa. El verdadero bebé, que perdió a sus padres, esa noche. Él fue confundido con el bebé que había muerto en el incendio, y que la pulsera decía que era de otra familia. Pero no era así. Él también sobrevivió, y fue entregado a la familia que había perdido a su hijo en el fuego. En mi cabeza daba vueltas. Era una locura, un enredo de vida y muerte. Me está diciendo que nuestro hijo, Gabriel, está aquí con nosotros, y que el hijo que perdimos esa noche no era nuestro, y que nuestro hijo biológico está con otra familia. Sí, susurró Lucía. Hubo un doble intercambio. El fuego causó el caos, y yo, por salvarlos, los revolví. Yo les dije a los administrativos que los bebés con esas pulseras habían muerto, porque no sabía a quién pertenecían realmente. Y ustedes adoptaron a su propio hijo creyendo que era un huérfano. Y el verdadero Mateo, el que ustedes pensaron que era su hijo adoptivo, fue entregado a la familia que creyó que su bebé había sobrevivido. ¿Qué familia, Lucía? ¿Quién tiene a nuestro hijo?, preguntó Elena, con la voz tan aguda que parecía que iba a romperse. Estaba agarrada a mi brazo con una fuerza increíble. Lucía tosió de nuevo. La máquina de oxígeno comenzó a sonar más fuerte. La familia Sánchez. Ellos habían perdido a su bebé en el ala de cuidados intensivos, unas horas antes del incendio. Pero en la confusión del fuego, les entregaron un bebé vivo, el que llevaba la pulsera de Gabriel, el que se suponía que era el huérfano. Ellos lo criaron como si fuera su hijo biológico. Lo llamaron Angal, lo llamaron Javier en Gavier. Mi cabeza intentaba procesar Mateo ir a Gabriel, y nuestro hijo biológico, el que creíamos que estaba muerto, había sido criado por otra familia, la familia Sánchez. ¿Por qué no dijo nada antes, Lucía? 18 años de mentiras, exclamé, sintiendo la rabia subirme por el pecho. Tenía miedo, señor Vargas. Miedo de la cárcel. Miedo de perder mi trabajo. Miedo de la vergüenza. El director del hospital me amenazó. Dijo que si revelaba el error, arruinaría la reputación del hospital y la vida de 2 familias. Pero ahora Lucía respiró con dificultad. Ahora que me voy a presentar ante Dios, no puedo llevar esta carga. Necesitan saber la verdad. Sus hijos fueron intercambiados, y el que ustedes criaron, EHLC. Pero hay otro muchacho, Javier Sánchez, que es el verdadero Mateoan, y la familia Sánchez está viviendo la misma mentira que ustedes. En Lucía cerró los ojos, exhausta. Parecía que había gastado sus últimas energías en esa confesión brutal. Elena se levantó, estaba pálida, temblando, pero había una determinación feroz en sus ojos. ¿Dónde viven los Sánchez, Lucía? ¿Dónde está ¿Dónde está Javier? Lucía, con un esfuerzo supremo, señaló la mesa de noche en el cajón. Ahí está la dirección y los nombres completos. Se lo escribí, por si no llegaba a hablar con ustedes. Vayan, hagan lo que tengan que hacer, pero por favor, no dejen que esa mentira siga viviendo. Tomé el papel del cajón. Era una caligrafía temblorosa, pero clara. Familia Sánchez, Avenida Las Rosas, Enero 45, Javier Sánchez, nacido el mismo día. Yo miré a Elena en ella. Miró el papel. En ese instante, 18 años de nuestra vida se habían desmoronado, y 2 nuevos caminos se abrían frente a nosotros. Teníamos a Gabriel, nuestro hijo, justo debajo de nuestras narices, y ahora teníamos que ir a buscar al otro, a Mateo, el verdadero huérfano, que había sido criado por otros, creyendo que era nuestro, y teníamos que enfrentar a la familia Sánchez, que también había amado a un hijo que no era el suyo. Salimos de la habitación sin decir una palabra. Dejamos a Lucía con su confesión y su paz final. Afuera, la noche nos golpeó con su frialdad. ¿Qué hacemos, Ricardo?, me preguntó Elena, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Volvemos a casa, dije, con la voz firme, aunque mi corazón estuviera hecho pedazos. Volvemos a casa a ver a nuestro hijo, a Gabriel, y mientras manejábamos de regreso, yo pensaba en Mateo, en mi hijo, el muchacho que había crecido bajo nuestro techo, con nuestras reglas, con nuestro amor. Ahora sabíamos la verdad. Él era nuestro hijo biológico, Gabriel. Pero ¿cómo le decíamos que toda su vida había estado basada en una mentira? ¿Y cómo le decíamos que había un muchacho llamado Javier, que era el verdadero Mateo, y que teníamos que ir a buscarlo? El dolor por la pérdida de Gabriel se había ido, reemplazado por la alegría aterradora de saber que lo teníamos. Pero esa alegría venía con un precio: la destrucción inminente de la vida de 2 familias. Llegamos a la casa. Las luces estaban prendidas. Mateo estaba despierto, viendo televisión en la sala. Nos miró entrar y notó enseguida que algo andaba mal. ¿Qué pasó? ¿Están bien?, preguntó. Yo lo miré. Mi hijo, alto, fuerte,
con esa sonrisa que me recordaba a mí mismo. Gabriel. Elena se adelantó y lo abrazó con una desesperación que no le había visto en años. Estamos bien, mi vida. Estamos bien, susurró ella, sollozando en su hombro. Yo me quedé parado, mirando la dirección escrita en el papel que sostenía en mi mano. Avenida Las Rosas, número 45 en mañana. Mañana tendríamos que ir. Mañana comenzaría el verdadero infierno. Yo no sabía cómo íbamos a decírselo a Mateo. No sabía cómo íbamos a presentarnos en la casa de los Sánchez y decirles su hijo no es su hijo. Nuestro hijo es su hijo. Y el que ustedes tienen es el que debió haber muerto en el fuego. En la verdad era una bomba de tiempo y acababa de estallar. Y yo, Ricardo Vargas, tenía que recoger los pedazos. Y lo peor de todo es que no sabía por dónde empezar a juntarlos. La vida que conocíamos se había terminado. Miren, si ustedes creen que el momento en el hospital con Lucía fue el pico de la montaña rusa, se equivocan. Eso fue solo la subida. La caída libre empezó cuando miré a Mateo, mi hijo de 17 años, sentado en el sofá, tan ajeno a que su nombre, su historia, todo lo que creía ser, acababa de ser reescrito por una moribunda. Elena y yo nos quedamos en la sala, viéndolo. La televisión seguía encendida, pero el sonido era solo un murmullo lejano. Mateo se levantó, se sirvió un vaso de agua y nos preguntó de nuevo, ¿qué les pasa? Están blancos, como si hubieran visto un fantasma. Yo no pude decir nada. Elena, con esa fuerza que solo las madres tienen cuando se trata de proteger a sus crías, se acercó a él. Nada, mi vida, mintió, con una sonrisa forzada. Solo estábamos discutiendo algo del taller. Ya es tarde, vete a dormir. Él nos miró con desconfianza. Mateo siempre ha sido listo, se da cuenta cuando le ocultamos algo. Pero por suerte, era tarde y estaba cansado. Nos dio un beso y se fue a su cuarto. Cuando la puerta se cerró, Elena se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Es Gabriel, Ricardo. Nuestro Gabriel siempre ha estado con nosotros. El alivio y la alegría se mezclaron con un llanto histérico. Yo me senté a su lado, abrazándola. Sí, era nuestro Gabriel. El bebé que habíamos llorado y enterrado en una pequeña urna estaba vivo, sano, durmiendo a unos pocos metros. Era un milagro envuelto en una mentira atroz. Pero el papel que yo sostenía me quemaba la mano. Sí, mi amor es Gabriel, pero tenemos que hablar de Javier. Elena se secó las lágrimas. Su expresión cambió de la euforia a la preocupación. El otro, el verdadero Mateo, susurró. El muchacho al que criaron los Sánchez, el que es huérfano, pero que lleva 17 años creyendo que tiene una familia biológica que lo ama. La situación era tan enredada que si la contabas en voz alta sonaba a telenovela barata, pero era nuestra vida. Pasamos la noche en vela, sentados en la sala. No podíamos ir a la cama. ¿Cómo íbamos a dormir sabiendo esto? Elena, siendo la más práctica, empezó a trazar la estrategia. No podemos decírselo a Mateo Gabriel de golpe. Lo vamos a destruir. Necesitamos tiempo para entender esto nosotros primero. Y lo primero es ir a ver a esa familia, a los Sánchez. ¿Y qué les decimos, Elena? Hola, somos los Vargas. Y el hijo que ustedes criaron creyendo que era el suyo es en realidad un huérfano que debimos haber adoptado nosotros. Y de paso, el que tienen se llama Javier, pero su nombre real es Mateo. Era imposible. La verdad era demasiado violenta. No, Ricardo, no podemos ir así. Vamos a verlos. Vamos a ver a Javier. YCEs. Si se parece a lo que Lucía dijo, entonces pensaremos en cómo acercarnos en la idea de ver a Javier. Al verdadero Mateo, me llenaba de una curiosidad morbosa y una culpa inmensa. Yo no lo había llorado, porque creí que lo habíamos adoptado, pero él era el niño que se quedó sin padres esa noche, y que terminó en una familia equivocada. A la mañana siguiente, no fuimos al trabajo. Le dijimos a Mateo Gabriel que teníamos que resolver unos trámites urgentes. Él se fue a la escuela, y nosotros nos subimos a la camioneta. El papel de Lucía nos llevó al otro lado de la ciudad, a un barrio de clase media, un poco más elegante que el nuestro, Avenida Las Rosas en Emero, 45. La casa era bonita, con un jardín cuidado y una puerta de madera oscura. Parecía la casa de una familia normal, feliz. Y esa normalidad me daba más miedo que el caos. Estacionamos a media cuadra. Nos quedamos en el coche, mirándola. ¿Llamamos a la puerta?, preguntó Elena, con la mano temblando sobre la manija. Espera, necesitamos un plan. Si decimos la verdad, nos van a cerrar la puerta en la cara o van a llamar a la policía. Yo saqué mi celular. Busqué en las redes sociales, con los nombres que Lucía nos había dado en Jorge y Silvia Sánchez. Encontré el perfil de Jorge Sánchez, era ingeniero. Fotos de vacaciones, cenas. Y sí, fotos de su hijo, Javier. En mi corazón dio un brinco doloroso. En Javier Sánchez, 17 años, pelo oscuro, ojos grandes, y una sonrisa que me era extrañamente familiar. No se parecía a Mateo Gabriel en nada. Mateo Gabriel tiene mi nariz ancha,
y la barbilla fuerte de Elena Gavier era más delgado, con rasgos más finos. Míralo, Elena, le dije, pasándole el teléfono. Elena tomó el celular, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la foto del muchacho. Es él, Ricardo Ann, es el que debió ser nuestro hijo adoptivo en el huérfano. Es Mateo. Había algo en la foto de Javier que gritaba Sánchez por el contexto, pero que para nosotros era el rostro de una tragedia ajena que se había vuelto nuestra. Tenemos que hablar con ellos. Pero con cuidado, decidí, vamos a inventar una excusa. Digamos que somos de la aseguradora del hospital, que estamos haciendo una revisión de los archivos del incendio en Era, una mentira horrible, pero nos daba una excusa para estar ahí. Nos bajamos del coche, caminamos lentamente hacia la puerta de madera. Cada paso era un peso. Yo sentía que estaba a punto de desenterrar una bomba. Toqué el timbre y esperamos. Unos segundos después, la puerta se abrió. Una mujer de unos 50 años, de cabello castaño y ojos cansados pero amables, nos miró con curiosidad. Silvia Sánchez en Buenos días, dijo ella, con una sonrisa educada. ¿Puedo ayudarlos? Buenos días, señora Sánchez, dije yo, intentando sonar profesional. Mi nombre es Ricardo Vargas, y ella es mi esposa. Elena, venimos de parte de un bufete legal que está revisando los casos del incendio del Hospital Central hace 18 años. Silvia borró su sonrisa, sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. El incendio, pero ese caso se cerró hace años. Fue una tragedia terrible. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Entendemos que es un tema sensible, intervino Elena, con su voz suave. Pero estamos intentando cerrar unos flecos sueltos, especialmente en relación con la identidad de los bebés afectados esa noche. Ustedes perdieron a su primer hijo, ¿verdad? Silvia asintió, con la voz apenas un hilo. Sí, a nuestro primer hijo, Javiercito, murió unas horas antes del fuego. Fue una complicación inesperada y luego, continué yo, en la confusión del incendio, les entregaron a otro bebé, un bebé que había sobrevivido. ¿Correcto? El que ustedes criaron como Javier. Silvia nos miró con desconfianza. Si en el hospital nos dijo que era un bebé que había sido confundido en el caos, pero que era nuestro. Fue un milagro para nosotros. En medio de tanto dolor, ¿podríamos hablar con su esposo? Ian. Si fuera posible. ¿Con su hijo? Preguntó Elena, con una urgencia apenas contenida. Silvia dudó. Mi esposo está trabajando, y Javier está en la escuela. Ahora, pero ¿por qué quieren verlo? ¿Qué tiene que ver la identidad de mi hijo con un caso cerrado? Señora Sánchez, esto es muy difícil de explicar. Solo necesitamos corroborar unos datos. Es vital para dos familias, insistí. Justo en ese momento, escuchamos un ruido en el interior de la casa. Un joven apareció en el pasillo, con una mochila al hombro. Era alto, con el pelo un poco revuelto. Javier. Silvia se giró hacia él. Javier. Mi vida, ¿no te fuiste a la escuela? Me devolví. Mamá. Olvidé mi cuaderno de matemáticas, dijo el muchacho, mirando a los extraños en la puerta. Ahí estaban Javier Sánchez, el verdadero Mateo. Lo miré fijamente, y él me miró a mí. No había ningún parecido físico con nosotros. Era un extraño, pero en mi mente, yo sabía la verdad. Este muchacho era el huérfano que la vida nos había ofrecido, y que la enfermera Lucía, en su pánico, había entregado a esta familia. Elena, al ver a Javier, no pudo contenerse. Dio un paso hacia adelante. Javier, dijo, con la voz llena de una emoción que era demasiado obvia. Silvia se puso visiblemente nerviosa. Discúlpenme, señores. Creo que esta conversación se está volviendo inapropiada. Si tienen asuntos legales, deben hablar con nuestro abogado. Ella se interpuso entre nosotros y Javier. Yo sabía que no podíamos irnos. No después de haber llegado hasta aquí. Tenía que soltar la bomba, aunque fuera solo una pequeña esquirla. Señora Sánchez, por favor, escúcheme, dije, bajando la voz. Lo que voy a decirles no es un asunto legal, es un asunto de vida. Nos tememos que el bebé que les entregaron esa noche no era el bebé que se suponía que debía ser entregado a la familia que perdió a su hijo. Hubo una confusión. Silvia se puso rígida. Javier, detrás de ella, dejó caer la mochila. ¿Qué confusión?, preguntó Silvia, con un tono amenazante. La enfermera de esa noche, Lucía, nos contactó. Ella está muriendo. Ella confesó que hubo un doble intercambio. El bebé que ustedes tienen, el que llaman Javier, es el bebé que perdió a sus padres en el accidente de tráfico esa noche. Es el huérfano que el hospital iba a dar en adopción. El aire se cortó. Silvia abrió la boca para gritar, pero no salió sonido. Se llevó la mano al pecho. Están locos. Están intentando estafarnos. Mi hijo es mi hijo. No es una estafa, dijo Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Nosotros también fuimos víctima. Nosotros perdimos a nuestro hijo en el fuego, Gabriel, pero la enfermera nos entregó a un huérfano que creímos que era Mateo, pero no era así. El bebé que adoptamos es nuestro hijo biológico. Gabriel. Silvia nos miró, intentando comprender la maraña de nombres.
Gabriel, Mateo, Javier, ¿qué están diciendo? ¿Qué mi Javier? Silvia no podía terminar la frase. Javier, que había estado en silencio, recogió su mochila y dio un paso hacia adelante, mirando a su madre y luego a nosotros. Mamá, ¿qué está pasando? Su voz era adolescente, llena de confusión y alarma. Yo lo miré, sintiendo un nudo en la garganta. Este muchacho no se parecía a mí, pero era el muchacho que yo debía haber adoptado y amado desde el principio. Javier, dije, con la voz temblando. Tu nombre de nacimiento no es Javier, es Mateo. La reacción de Javier fue de incredulidad absoluta. Se rió nerviosamente Mateo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Una broma de mis amigos? No. Hijo, no es una broma, intervino Elena, mirándolo con una ternura que solo una madre puede tener, incluso para el hijo de otra. Nosotros somos los Vargas, y hubo un error hace 17 años que nos unió y nos separó al mismo tiempo en ese momento. La puerta del garaje se abrió y entró un hombre robusto, con el traje de oficina un poco arrugado a Jorge Sánchez. Silvia, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué está Javier aquí? Jorge nos miró con hostilidad. Jorge, por favor, escucha, dijo Silvia, intentando recuperar la compostura, aunque estaba al borde del colapso. Estos señores dicen que Javier no es nuestro hijo. Jorge se detuvo en seco. Nos miró de arriba a abajo. ¿Cómo se atreven a venir a mi casa con esas mentiras?, gritó. Salgan de aquí ahora mismo o llamo a la policía. Yo di un paso hacia Jorge. Tenía que ser honesto, directo y rápido, antes de que nos echara. Señor Sánchez, por favor escuche. Sabemos que esto es doloroso. Nosotros también estamos viviendo este infierno. Nuestro hijo, el que nosotros criamos, el que creemos que es Mateo, es en realidad Gabriel, nuestro hijo biológico. Y el suyo, Javier, es el verdadero Mateo, el bebé que quedó huérfano. Y el bebé que ustedes enterraron como Javier era el bebé de otra familia. La mención del bebé que enterraron, el primer Javier, pareció romper algo en Jorge. En su rostro se puso rojo de rabia y dolor. Ustedes no saben el dolor que pasamos. Nosotros cerramos ese capítulo con el milagro de Javier. No van a venir a destruir a mi familia con sus delirios. No son delirios, dije yo, sacando el papel arrugado de mi bolsillo. Esto es lo que nos dijo la enfermera Lucía antes de morir. Ella lo escribió en Jorge. Me arrebató el papel de la mano Ann. Lo leyó rápidamente. Su expresión pasó de la rabia a una duda terrible. La caligrafía temblorosa de Lucía, con los nombres y las fechas, era demasiado específica en esto. Esto es una locura, murmuró Jorge en Javier. El muchacho se acercó a su padre. Estaba asustado. ¿Papá? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir que soy Mateo? ¿Quiénes son ellos? Silvia, finalmente, explotó en lágrimas. Mi bebé. Jorge, si esto es verdad, todo es una mentira. La escena se estaba volviendo insostenible. El secreto de 17 años había estallado en la sala de los Sánchez. Yo sabía que teníamos que irnos. Habíamos plantado la semilla de la duda, y eso era suficiente por ahora. Señores Sánchez, dije, con la voz más calmada posible, nosotros no queremos quitarles a Javier, queremos la verdad, por el bien de los dos muchachos. Nosotros tenemos un hijo en casa, al que llamamos Mateo, pero que es Gabriel. Necesitamos que ustedes lo vean. Necesitamos pruebas de ADN. Esto es lo único que puede resolver. Jorge estaba mirando a Javier, luego a Silvia, luego a mí. Estaba paralizado por la información. Váyanse, gruñó Jorge, con una voz baja y peligrosa. Váyanse de mi casa. No los quiero volver a ver. Si esto es una mentira, van a pagar. Si es verdad, no sé qué voy a hacer. Elena y yo entendimos la señal. Habíamos logrado nuestro objetivo. La confrontación inicial estaba hecha. El miedo, la duda y el dolor ya estaban sembrados en la familia Sánchez. Salimos de la casa y volvimos a la camioneta. El silencio era ensordecedor. Lo hicimos, susurró Elena, con la respiración agitada. Vimos a Mateo. Vimos a Javier en sí, dije yo, poniendo las manos en el volante, y les destruimos la vida en 5 minutos. Ahora, ¿qué hacemos? Esperamos que Jorge Sánchez nos llame para pedir una prueba de ADN. La verdad sea dicha, no sabía que vendría después. Yo solo sabía que la vida de nuestro Gabriel, nuestro Mateo, también estaba colgando de un hilo. Volvimos a casa, al barrio, a la tranquilidad engañosa de nuestra vida. Mateo Gabriel estaba de vuelta de la escuela, en su habitación, estudiando. Esa noche, Elena y yo tomamos la decisión más difícil. No podíamos seguir mintiendo. El secreto ya había salido. Si los Sánchez decidían investigar y la verdad salía por otro lado, sería devastador para nuestro hijo. Después de la cena, lo llamamos a la sala. Mateo Gabriel se sentó en el sofá, con una expresión de ¿ahora qué? Yo me senté frente a él. Elena se sentó a su lado, tomando su mano. Mateo, empecé, y mi voz se quebró. Tuve que tragar saliva. Hijo, tenemos que contarte una historia. Una muy larga y muy difícil. Le contamos todo. Desde el incendio, la pérdida de Gabriel, la adopción de Mateo, la visita de Lucía,
Y finalmente, la confesión de la enfermera. Lo hicimos despacio, con cuidado, tratando de minimizar el impacto, aunque sabíamos que era imposible. Cuando terminé de contar la parte del doble intercambio, y le dije que el bebé que nosotros habíamos adoptado era en realidad nuestro hijo biológico, Gabriel, él se quedó en silencio. Nos miró con los ojos muy abiertos, llenos de confusión y de una traición profunda. ¿Qué están diciendo? ¿Que yo no soy Mateo?, preguntó. Y su voz sonaba extraña, como si no le perteneciera. Hijo, tú eres nuestro hijo, dijo Elena, abrazándolo con fuerza. Siempre lo has sido. Pero tu nombre real es Gabriel. El bebé que perdimos esa noche no fuiste tú, Ann. Tú sobreviviste a Mateo. Ann Gabriel se soltó de Elena, se levantó, caminando por la sala como si no reconociera el espacio. No, yo soy Mateo. Ustedes me adoptaron. Me dijeron que era huérfano. ¿Todo fue una mentira? ¿Los amo por una mentira? No, mi vida. El amor es real. Le rogué. El amor es lo único que es real en toda esta historia. Solo el nombre y la circunstancia de cómo llegaste a nosotros cambiaron. Eras nuestro hijo. Y ahora sabemos que lo eres de sangre. Pero él no escuchaba la parte del amor. Solo escuchaba la parte de la identidad. ¿Y el otro muchacho? Javier, ¿el que es el verdadero Mateo?, preguntó, con una rabia contenida. Lo conocimos hoy, le dije. Fuimos a su casa. Es un buen muchacho. Se llama Javier Sánchez. Y él también está viviendo una mentira. Mateo Ann Gabriel se echó a reír. Una risa amarga y hueca. ¡Qué locura! Soy Gabriel. Y tengo un hermano que se llama Mateo y que es mi doble de vida. ¿Y ustedes lo vieron hoy? ¿Fueron a verlo antes de decírmelo a mí? Ese golpe fue directo al corazón. Tenía razón. Habíamos priorizado el encuentro con la otra familia sobre la verdad de nuestro propio hijo. Teníamos que estar seguros, hijo. Intenté excusarme. ¿Seguros de qué? De que mi vida no tiene sentido. Mateo Ann Gabriel corrió a su habitación y cerró la puerta con un portazo que hizo temblar la casa. Elena y yo nos quedamos solos, en el silencio de la sala. Habíamos ganado un hijo biológico, pero quizás acabábamos de perder al muchacho que criamos. Los días siguientes fueron un infierno. Mateo Ann Gabriel no quería hablar con nosotros. Iba y venía de la escuela, encerrado en su cuarto. Había una pared de resentimiento entre nosotros. Él no podía asimilar ser Gabriel después de 17 años de ser Mateo. Mientras tanto, la tensión era insoportable, esperando la llamada de los Sánchez. Llamó Jorge Sánchez. Fue 3 días después, un domingo por la tarde. Yo estaba en el jardín, intentando podar unas rosas, con la mente en otro lado. El teléfono vibró, número desconocido. Aló, Vargas. Soy Jorge Sánchez. Su voz era fría, sin emoción. Mi corazón se aceleró. Señor Sánchez, ¿cómo está? No estoy bien, Vargas. Mi familia está destrozada, mi esposa no duerme, y Javier está como un fantasma. Fuimos al hospital donde murió Lucía, y confirmamos que ella trabajó en pediatría esa noche, y que murió hace unos días. Eso no prueba nada, pero nos ha sembrado una duda que nos está matando, lo entiendo. Jorge, nosotros también estamos en crisis. Nuestro hijo está furioso, Nice, lo que usted sugirió. Continuó Jorge. Hablé con un abogado amigo. No podemos seguir así. Necesitamos saber la verdad. Queremos hacer las pruebas de ADN con los 2 muchachos. Sentí un alivio terrible, mezclado con miedo. Era el camino correcto, pero el más peligroso. Estamos de acuerdo. Es la única manera de terminar con esto, dije yo. Acordamos encontrarnos en un laboratorio privado al día siguiente. Cuando le dijimos a Mateo Ann Gabriel que necesitábamos tomarle muestras para la prueba de ADN, él se rehusó al principio. ¿Para qué? ¿Para confirmar que soy un error? No voy a ir. Tuvimos que rogarle. Elena le explicó que no era para confirmar un error, sino para sanar la historia, para que el otro muchacho, Javier, también pudiera saber quién era realmente. Piensa en Javier, hijo, él es el verdadero huérfano, él no tiene a nadie. Si esto es verdad, él merece saberlo, le dijo Elena en esa apelación a su sentido de la justicia, a su empatía, que siempre fue muy grande. Funcionó. Mateo Ann Gabriel aceptó, pero con una condición. Él no quería ver a los Sánchez. Solo quiero ir, hacer la prueba, y volver. No quiero hablar con ellos. No quiero ver al otro yo, dijo. Con la voz dura aceptamos. El encuentro en el laboratorio fue tenso, silencioso y doloroso. Llegamos primero Elena, Mateo Ann Gabriel y yo. Mateo Ann Gabriel se sentó en la sala de espera, mirando el suelo, con la capucha de su sudadera puesta. 5 minutos después, llegaron los Sánchez. Jorge, Silvia y Javier. Javier Sánchez entró con la cabeza gacha, flanqueado por sus padres, que parecían haber envejecido 10 años en 3 días. Jorge Sánchez me miró. Era una mirada llena de odio y desesperación. Nuestros 2 hijos, el que criamos y el que nos fue arrebatado, estaban separados por unos pocos metros, sin atreverse a mirarse. Mateo Ann Gabriel era más alto, más robusto, con una presencia fuerte,
Javier era más reservado, más delgado. Eran físicamente distintos, pero compartían el mismo destino cruel. El personal del laboratorio nos llamó. Entramos a la sala de extracción. El proceso fue rápido, pero eterno. Los muchachos se sentaron en sillas separadas. Les tomaron las muestras de saliva. Ninguno de los dos habló. Cuando salimos, Jorge Sánchez me detuvo en el pasillo. Vargas, si esto es una mentira, los voy a demandar hasta el último centavo. Si es verdad, no sé qué demonios vamos a hacer, pero quiero que sepa que, para mí, Javier es mi hijo. Sangre o no sangre. Y para nosotros, Mateo es nuestro hijo. Le respondí, y Gabriel también nos fuimos. El tiempo de espera para los resultados era de una semana. 7 días que se sintieron como 7 años. Durante esa semana, la atmósfera en casa era irrespirable. Mateo and Gabriel seguía distante. Elena estaba al borde de una crisis nerviosa. Yo intentaba mantener la calma, pero cada noche me despertaba pensando en la cara de Javier Sánchez. ¿Qué pasaría si el ADN confirmaba la confesión de Lucía? Tendríamos la prueba de que nuestro Gabriel estaba vivo, pero también tendríamos que enfrentar el hecho de que el verdadero Mateo, el huérfano, había sido criado por otros, y que ahora, esa familia, los Sánchez, tendrían que asumir que su hijo no era suyo. Yo sabía que, sea cual sea el resultado, la vida de los 4 padres y los 2 muchachos nunca volvería a ser la misma. El fuego de hace 17 años había dejado de ser solo una cicatriz para convertirse en una herida abierta y sangrante. Y yo solo esperaba que, al final de todo esto, pudiéramos encontrar una manera de seguir siendo una familia. El viernes por la mañana, recibí un correo electrónico del laboratorio. El asunto decía resultados de pruebas genéticas. Caso Varga. Segundo por segundo antes en mi mano temblaba mientras hacía clic. Sentí que el mundo se detenía. Llamé a Elena al trabajo y le pedí que viniera a casa inmediatamente. Necesitábamos leer esto juntos. Cuando Elena llegó, se sentó a mi lado, y yo abrí el archivo adjunto. El informe genético era claro, científico y brutal. Decía, sin lugar a dudas, que Ricardo y Elena Vargas tenían una probabilidad del 99.99% de ser los padres biológicos de muestra de Mateo Vargas, identificado en el laboratorio como muestra A. Y luego, la segunda parte del informe, el bebé que habíamos enterrado. El que pensamos que era Gabriel. Era el verdadero Mateo y el muchacho que los Sánchez habían criado. Javier Sánchez no tenía ninguna relación genética con ellos, pero sí tenía una relación de parentesco con el bebé que había muerto esa noche. La confesión de Lucía era cierta. Mateo era Gabriel, nuestro hijo biológico, pero eso significaba que Javier Sánchez era el verdadero Mateo, el huérfano, que yo había prometido adoptar hacía 17 años. Y ahora, él estaba a punto de descubrir que no tenía padres. Elena leyó el informe, y un grito de alegría se le escapó. ¿Gabriel? ¿Es nuestro Gabriel? ¿Ricardo? Yo la abracé. Sí, era nuestro hijo. El alivio era inmenso, pero la alegría duró solo un instante. Tenemos que llamar a Jorge Sánchez, dije, sintiendo el peso de mi responsabilidad. Ahora viene lo difícil. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con el otro muchacho, con Mateo. Tenemos que llamar a Jorge Sánchez, dije, sintiendo el peso de mi responsabilidad. Ahora viene lo difícil. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con el otro muchacho. Con Mateo en Elena, estaba en las nubes, una mezcla de alegría y terror. Ricardo, nuestro bebé, siempre estuvo aquí. Pero sí, tienes razón. Javier, yo tomé el teléfono y marqué el número de Jorge. Me contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando la llamada junto al aparato. Vargas, ¿qué dicen los resultados? Su voz era un cuchillo. Son concluyentes, Jorge, dije, manteniendo la voz firme. Mateo, nuestro hijo, es Gabriel. Es nuestro hijo biológico. Hubo un silencio profundo al otro lado de la línea. Solo escuché un suspiro ronco, como si el aire le hubiera sido golpeado del pecho. ¿Y Javier? Preguntó, la voz, apenas audible. Javier Sánchez. Él es el verdadero Mateo el huérfano. No hay parentesco genético con ustedes, Jorge. La enfermera Lucía dijo la verdad. El sonido que vino después fue el de un hombre rompiéndose. Escuché a Silvia gritar de fondo. «¡Maldita sea!», gritó Jorge, con una rabia que atravesó el auricular. 17 años de mentiras, 17 años, amando a un hijo que creímos nuestro. Nosotros también lo amamos. Jorge en él es el niño que la vida nos ofreció, y que por error criaron ustedes. Y Gabriel es el niño que perdimos, y que ustedes nos ayudaron a criar. Estamos en el mismo infierno. Acordamos vernos esa misma tarde en la oficina de un mediador, un psicólogo familiar que nos ayudaría a manejar el impacto en los muchachos. La reunión fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Los 4 padres estábamos destrozados, pero con una necesidad urgente de proteger a nuestros hijos. Cuando llegamos, los Sánchez ya estaban ahí. Javier se veía pálido y pequeño.
sentado entre sus padres. Mateo y Gabriel estaba en la otra esquina, con los brazos cruzados, mirando a Javier con una mezcla de curiosidad y resentimiento. El psicólogo, un hombre tranquilo llamado Dr. Rivas, nos pidió que habláramos con calma, pero la calma era imposible. Jorge Sánchez rompió el hielo, mirando directamente a Elena y a Mian. Ustedes nos robaron a nuestro hijo Ano, o el hospital lo hizo. Pero, ustedes tienen a nuestro Javier Ano. Jorge, intervino Elena, con lágrimas en los ojos. Ustedes tienen a Javier. Lo criaron, lo amaron. Él es su hijo. Nosotros tenemos a Gabriel y al verdadero Mateo, el que ustedes criaron, lo amamos por la misma razón que ustedes, porque es un buen muchacho. En el Dr. Rivas nos hizo enfocarnos en el presente. 17 años de historia no se podían borrar. Señores, dijo Rivas, mirando a los 6 que estábamos en esa sala. El ADN nos dice quién es el padre biológico, pero el amor, el compromiso, la crianza, eso define quién es la familia. El joven que ustedes llaman Mateo es Gabriel, y el joven que llaman Javier es Mateo, pero ambos fueron criados en el amor que se les dio en sus respectivos hogares. Quitarles ese amor. Ahora sería la segunda tragedia. La mirada se centró en los muchachos. Javier, preguntó Rivas, suavemente, ¿tú qué sientes? Javier levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Me siento como un fantasma. Mis papás no son mis papás. ¿Quién soy yo? ¿Soy el bebé que debió morir en el fuego y que nadie quiso? Esa pregunta me golpeó como un rayo. Este muchacho, el verdadero Mateo, el huérfano, sentía que no tenía lugar en el mundo. Yo me levanté de mi asiento y caminé hacia él. El Jorge y Silvia me miraron con desconfianza. Escúchame, Javier, dije, arrodillándome a su altura. Tu nombre de nacimiento es Mateo. Tú eres el niño que yo y Elena prometimos adoptar esa noche, después del incendio. Tú no fuiste un error. Fuiste la esperanza que nos hizo seguir adelante. El destino te llevó a la familia Sánchez, Kichiamau y Mensalmenchi. Pero si esto sirve de algo, tienes 2 juegos de padres que te adoran. Y si quieres que te diga la verdad, tú eres el hijo más valiente de todos, porque sobreviviste a lo peor y tienes el corazón más grande en ese momento. Las defensas de Javier se derrumbaron. Lloró y yo lo abracé, sintiendo un amor instantáneo, paternal, por ese muchacho que era mi hijo por promesa, sino por sangre. Luego, Rivas se dirigió a nuestro hijo, Mateo. Gabriel, ¿cómo te sientes con esto? Mateo y Gabriel miró a Javier, y luego a nosotros. Me siento enojado por la mentira, por el tiempo perdido, pero yo sabía que había algo diferente. Siempre fui muy parecido a mi papá Ricardo. Y saber que soy de ustedes, que soy Gabriel, es extraño, pero es mi verdad. Se acercó a Javier. Los 2 muchachos se miraron por primera vez, cara a cara. Eran desconocidos unidos por el hilo más delgado y cruel del destino. Yo no quería ser Mateo, yo quería ser yo, dijo nuestro hijo. Y tú no querías ser Javier, pero lo eres. Es confuso la única manera de resolver esto, interrumpió Silvia Sánchez, con la voz firme. Es que nadie se mueva de casa. Javier es nuestro hijo. Gabriel es el de ustedes. Pero tenemos que ser una familia extendida. Los niños se conocen, se quieren y se adaptan. Nosotros, los adultos, tenemos que hacer lo mismo, Anne. Y así fue como se forjó la decisión más improbable. No habría un intercambio de hijos. El amor que se había cultivado durante 17 años era más fuerte que la verdad biológica. Mateo Vargas se convirtió oficialmente en Gabriel Vargas, y Javier Sánchez siguió siendo Javier Sánchez. Pero la relación cambió. Los primeros meses fueron difíciles. Créame, Gabriel, nuestro hijo, tuvo que lidiar con un cambio de nombre y una crisis de identidad. Tuvimos que ayudarlo a entender que ser Gabriel no borraba todo lo que había aprendido como Mateo. Anel aceptó. Poco a poco, empezó a responder a Gabriel, aunque yo, a veces, por costumbre, todavía le decía Mateo, y con la familia Sánchez, la relación se formalizó. Empezamos a vernos. Al principio, era incómodo, como 2 parejas que se habían divorciado y tenían que compartir la custodia de un secreto. Pero el vínculo entre los muchachos fue la llave. Gabriel y Javier empezaron a pasar tiempo juntos. Descubrieron que compartían el mismo sentido del humor, el mismo amor por el fútbol. Se veían como hermanos extraños, unidos por la tragedia de un hospital. Para Javier Mateo, fue un proceso de sanación. Él supo que no era un error, sino el niño que 2 familias estaban destinadas a amar. Elena y yo, cumpliendo esa promesa tácita de hace 17 años, nos convertimos en sus padrinos o tíos especiales. Lo ayudamos con los trámites de la universidad, lo invitamos a nuestras vacaciones. Jorge y Silvia Sánchez Can, el Timpo, entendieron que nuestro amor por Javier no amenazaba el suyo. El dolor se transformó en una aceptación resignada. Y a cambio,
ellos empezaron a ver a Gabriel como parte de esta extraña nueva constelación familiar. La verdad, amigos, es que el fuego del Hospital Central no solo quemó un ala de pediatría, quemó nuestras vidas y las de los Sánchez, pero de esas cenizas no salió solo dolor, sino una familia mucho más grande y compleja. Han pasado 5 años desde la confesión de Lucian Gabriel, ya es un ingeniero casi graduado. Javier está estudiando diseño gráfico, son inseparables, se llaman los hermanos del incendio. Elena y yo a veces nos sentamos en el jardín y miramos a nuestros hijos, o a nuestros hijos adoptivos, o a nuestros hijos por destino, no sé cómo llamarlos ya. Lo que sí sé es esto, yo prometí a mi hijo Gabriel que nunca le faltaría nada, y la vida, de la manera más retorcida posible, me lo devolvió para que pudiera cumplir esa promesa. Y al mismo tiempo, me dio otro hijo, el verdadero Mateo, al que también aprendí a amar con todo mi corazón. La enfermera Lucía, antes de morir, no solo se confesó, nos dio el regalo de la verdad, una verdad dolorosa, sí, pero que nos permitió, a los 4 padres, dejar de vivir en una mentira y empezar a construir algo real. Si me preguntan qué aprendí de todo esto, les diría, el amor de padres no entiende de sangre, ni de pulseras, de identificación. Entiende de sacrificios, de noches en vela, y de la firme decisión de que, no importa cómo llegaron a tu vida, esos muchachos son tuyos. Y eso, al final, es lo único que importa. La vida, a veces, te quita a un hijo para devolverte 2, y te enseña que la familia se construye a golpes de destino, pero se mantiene unida a fuerza de corazón. Y nosotros, los Vargas, junto a los Sánchez, somos la prueba de ello.